Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal de Inel de Asun Santa María. Voy a hacer el problema del examen de células solares. Este es el enunciado y dice lo siguiente: el circuito muestra una bombilla fabricada con un LED que está alimentada con un módulo fotovoltaico que se puede modelar con un generador de fotocorriente en paralelo con un diodo. Este módulo está compuesto por la conexión de n células en serie, por tanto la tensión de codo del diodo del módulo, el que simula el módulo, pues valdrá n, siendo n el número de células, por 0,6. Dice en el ejercicio vamos a intentar analizar el funcionamiento del circuito en función de n, del número de células que yo conecto en el módulo. Entonces, utilizando un modelo lineal por tramos para los dos diodos, demostrar que los dos diodos no pueden estar simultáneamente en off, que cuando yo conecto dos células, cuando n es igual a 2, el LED va a estar apagado, bueno, y el LED va a estar apagado, esto nos lo dicen, lo podríamos deducir, pero vamos, nos dicen ya que va a estar apagado. Comprobar el estado de D1 y de D2. Si conecto 6 células en serie, tengo un módulo de 6 células, pues entonces el LED se va a encender, calcular la potencia de luz que emite el LED y en qué estado están los diodos, y cuando conecto 12 células en serie, pues lo mismo, el LED va a estar encendido y nos pide calcular la potencia de la luz que se emite y el estado en el que están los diodos. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo, es un problema muy bonito, la verdad, muy entretenido y no es complicado de hacer. Si os fijáis en el circuito, pues la corriente que está generando el módulo I sub L vale 1,7 amperios, perdón. El modelo del diodo 1 no tiene resistencia forward, por lo tanto es un modelo lineal por dos tramos y bueno, con V gamma en n por 0,6. Para el diodo LED la tensión de codo es 3,2 voltios y su resistencia forward también vale 0 y el factor de conversión de corriente a luz es 0,5 vatios por amperio. Bueno, pues con esto, teniendo en cuenta que el módulo está dando 1,7 amperios, esa corriente, esa fotocorriente que genera el módulo fotovoltaico será igual a la corriente que va por el diodo 1 más la corriente que va por el diodo 2, ¿vale? Que es esta de aquí. Esta que pintamos aquí, pues es que viene por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para el apartado A y para cualquier apartado del problema se cumple que I sub L será igual a I de 1 más I de 2. E I sub L es fijo, durante todo el problema vale 1,7 amperios, ¿vale? Bueno, pues la primera pregunta, que consiste en comprobar o en demostrar o razonar que D1 y D2 no pueden estar en off, pues esto es evidente porque si D1 y D2 están en off, sus dos corrientes serían 0 y 0 no es igual a 1,7 amperios, por tanto no pueden estar los dos simultáneamente en off, ¿vale? Vamos con la segunda pregunta. Para n igual a 2 células, el LED está apagado, comprobar el estado de los diodos de 1 y de 2. Bueno, pues si n es igual a 2 células, ¿eso qué quiere decir? Que la tensión V gamma 1, la tensión que hace falta para que el diodo 1 esté en on, V gamma 1 será igual a 2 por 0,6, 1,2 voltios, ¿de acuerdo? El diodo 2 tiene una tensión V gamma, una tensión de codo de 3,2 voltios. Entonces aquí harían falta 3,2 voltios para que este LED empiece a conducir y se ilumine, ¿de acuerdo? Como nos dice que está apagado, pues obviamente ese LED va a estar en off, ¿de acuerdo? D2 en off. Porque si está apagado, quiere decir que por él no circula corriente. La potencia es 0 y si la potencia es 0 es porque su corriente es 0. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que está en off. Entonces el D1 tendrá que estar en on. Porque la fotocorriente generada por el módulo pues se tiene que ir o por el 1 o por el 2 o por los dos. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que esta es la situación. Entonces en ese caso la corriente por el diodo 1 y D1 sería I sub L 1,7 amperios. La corriente por el diodo 2 y D2 serían 0, ¿vale? De manera que la suma de las dos da 1,7, como estábamos viendo en el primer apartado. La tensión del diodo 1 será V gamma 1, o sea, 1,2 voltios, y la tensión en el diodo 2,
como aquí no cae nada, porque la corriente por el diodo 2 es 0, la tensión en el diodo 2 será igual a la tensión en el diodo 1, V de 2 será igual a V de 1, o sea, 1,2 voltios, que como es menor que V gamma 2, puesto que este necesita 3,2 voltios para conducir, pues efectivamente esto está en off, ¿vale? No hay que hacer nada más. En el tercer apartado nos dice que se conectan 3 células en serie, o sea, perdón, 3 células, no, 6 células en serie, ¿vale? El número de células que se conectan son 6. Bueno, pues en este caso la tensión de codo del módulo será 6 por 0,6, 3,6 voltios. Bueno, pues aquí ya podemos ver que como al diodo 2 le hacen falta 3,2, pues sí que va a conducir. De todas maneras, el enunciado nos lo dice, el LED está encendido. Calcular la potencia emitida por ese LED y el estado de los dos diodos. Bueno, pues vamos a suponer que los dos diodos están en on, de 1 y de 2 en on. ¿Vale? Si esto es así, pues la tensión del diodo 1 será 3,6, V gamma 1 igual a 3,6 voltios, y la tensión en el diodo 2 pues será la que necesita para conducir, 3,2 voltios. V gamma 2 igual a 3,2 voltios, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tengo 3,6, aquí tengo 3,2, ¿vale? Bueno, ¿cuánto valdrá entonces en este caso la corriente por el diodo 2? Pues será la que viene por la resistencia R. Entonces la vamos a calcular como por la ley de Ohm, V partido por R. Es decir, 3,6 menos 3,2 partido por R. Eso da 0,2 amperios, si no me equivoco. Sí. Esto será V gamma 1 menos V gamma 2 partido por R, pues 0,2 amperios. ¿Vale? Entonces, si el módulo da 1,7 y por el diodo 2 pasan 0,2, pues el 1,5 que falta va por el diodo 1. Entonces, la corriente por el diodo 1, que es I sub L menos I de 2, esto vale 1,5. Fijaros que en este caso, de los 1,7 amperios que da el módulo, al diodo LED solamente llegan 0,2. La mayoría se gasta en el diodo interno, ¿vale? O sea que no es un diseño muy bueno. ¿Vale? ¿Cuál es la potencia de luz que está emitiendo el diodo en este caso? Pues 0,5 por la corriente del diodo 2. 0,5 por 0,2 amperios, o sea, V por I de 2, esto es 0,1 vatio, ¿vale? O sea que emite muy poquito. Y por último, vamos a colocar 12 células, ¿vale? El número de células que se conectan en serie es de 12. Entonces, en este caso, la tensión de codo V gamma 1 del módulo pues será 12 por 0,6, 7,2 voltios, ¿vale? Muy bien, entonces aquí voy a tener 7,2 voltios y el diodo necesita para conducir 3,2, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos el análisis de ese circuito, pues lo que voy a imaginar es que toda la corriente que está dando el módulo se va a ir por el diodo 2, ¿vale? Entonces voy a suponer que el diodo 1 está en off y que el diodo 2 está en on. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque si esto da 1,7 amperios, el diodo 2 necesita 3,2 voltios para conducir y por aquí pasan los 1,7 amperios por R, que vale 2 ohmios, pues 1,7 por 2 vale 3,4, 3,4 más 3,2 me da 6,7, ¿vale? Que es menos que los 7,2 que necesitaría el diodo 1 para entrar a conducir, ¿de acuerdo? Si no lo veis, pues suponéis primero que están los dos en on y no os sale esto. Entonces, pues ya os adelanto que el diodo 1 va a estar en off y el diodo 2 en on. En estas condiciones, si el diodo 2 está en on, como os decía, su tensión, V en el diodo 2 igual a V gamma 2, será igual a 3,2 voltios, que es lo que necesita para conducir, y su corriente, I de 2, va a ser, tiene que ser positiva. Como estoy suponiendo que el diodo 1 está en off, la corriente del 1 va a ser 0, ¿vale? Y su tensión me tiene que salir menor que esta V gamma 1, ¿vale? Menor que 7,2, ¿vale? Si la corriente del diodo 1 es 0, ¿vale? Pues la corriente del diodo 2 será 1,7. Esto es muy sencillo,
¿vale? Entonces la corriente del diodo 2 será igual a 1,7 amperios. Eso quiere decir que la tensión en el diodo 1 será igual a la tensión en el diodo 2 más la tensión en R, V sub R, más V de 2, ¿vale? O sea, R por I sub L, por la fotocorriente generada, más V gamma 2. Si hacemos esto, como os decía, que os lo he comentado así de palabra, esto sale 6,6 voltios. 6,6 voltios, que es menor que 7,2, que es la tensión que necesita el diodo 1 para empezar a conducir. Por tanto, queda demostrado que el diodo 1 está en off. ¿Qué potencia está emitiendo el diodo en este caso? Pues la potencia es 0,5, o sea, V por la corriente que atraviesa el diodo 2, por I sub de 2, ¿vale? Entonces, en este caso, hacéis el cálculo y esto sale 0,85 vatios, ¿vale? Y con esto ya hemos terminado el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues nada más. Quería explicaros un poquito más del funcionamiento de este circuito, pero como me va a quedar muy largo, lo voy a hacer en un vídeo aparte y ya después de pasar el examen, yo creo. Pues espero que hayáis entendido el problema y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.